Bienvenidas a un nuevo proyecto. En esta oportunidad vamos a realizar juntas la vedetina Frida. Esta vez vamos a utilizar el molde de la vedetina clásica y le vamos a realizar algunas modificaciones que nos van a permitir pasar de algo súper básico a una prenda totalmente diferente. Incluso va a variar el calce gracias a la cintura que vamos a hacerle, así que prepárate para poner manos a la obra y comenzamos. Como siempre, lo primero que hacemos es imprimir los archivos. Te recomendamos que sea a color para que puedas diferenciar los diferentes talles. De no ser así, podés igualmente imprimir en blanco y negro y tener a mano las hojas en el Drive para ir corroborando. Como te comenté, vamos a utilizar la moldería que ya tenemos de la vedetina clásica. Muy bien, vamos a comenzar con el molde base. Una vez que selecciones el talle que vas a utilizar, lo vas a pasar en limpio a papel de moldería. La base de esta bombi es muy simple y solo tiene delantera, espalda y refuerzo en tela base y en algodón. A este molde vamos a hacerle varias modificaciones. En principio vamos a combinar la delantera y la espalda con otro textil y luego vamos a generar una cintura con la misma tela base. No tengas miedo a lo complejo que pueda parecer, porque todo es práctica, simplemente confía en el proceso. Una vez que tenés seleccionado el talle de la vedetina, no te olvides de rotular todo. Parece algo sin importancia, pero es realmente súper importante. Lo siguiente que hacemos es comenzar con las modificaciones. Acá vas a apostar a tu perspectiva. Depende del talle y depende de las proporciones que elijas para cada textil. En este caso, las medidas son las siguientes. Vamos a comenzar con el delantero y vamos a realizar un recorte. Para esto, desde el costado hacia el centro de la delantera, posicionándonos sobre la cintura, vamos a marcar 12 centímetros. Luego, desde el costado, pero posicionándonos sobre la sisa, vamos a marcar 12,5 centímetros. Y vamos a trazar una línea recta. Si tenés la ruedita raviolera, de esta manera marcás así. Queda exactamente igual del otro costado. Si no, simplemente agarras una regla y medís como lo hicimos antes. Perfecto, ahora pasamos a generar el corte en la espalda y hacemos lo mismo que con la delantera. Las medidas que utilizamos para generar la división no tienen que ser exactamente la misma. O sea, si vos quisieras que la tela base ocupe menos espacio en el centro, vas a generar más margen de costado para que la porción de tela de combinación sea mayor. En este caso, el corte es bastante amable y universal. Muy bien, una vez trazadas todas las divisiones, procedemos a cortar por las líneas y a separar los costados tanto de delantera como de espalda. Ahora lo que vamos a hacer es unir con una cinta scotch el costado delantero con el costado de espalda. ¿Para qué hacemos esto?, te estarás preguntando.
porque si la tela de combinación es un microtul o una red o la misma tela pero de otro color y no es una puntilla, te sirve generar solo una pieza y no dos. De esta manera estarías ahorrándote una costura. Pero como te digo, solo sirve para hacer esto si la tela no es una puntilla. Como nosotros vamos a combinar con puntilla más adelante, vamos a volver a separar estos costados. Pero esta info te sirve para saber cómo resolver con diferentes textiles. Muy bien, ya tenemos el molde base con las divisiones. Ahora vamos a proceder a generar los márgenes de costura. Para esto tenemos que volver a calcar el molde modificado a un nuevo papel de moldería. Muy bien, ya tenemos la espalda calcada y vamos a sumar márgenes de costura en las uniones de los costados. Como siempre, en cada margen de costura vamos a agregar 0,7 centímetros y trazamos una línea recta. Ahora trazamos la delantera y también le sumamos a las uniones con los costados 0,7 centímetros de margen de costura.
Perfecto, ahora trazamos el costado y también vamos a sumar márgenes de costura donde se va a unir con la delantera y con la espalda. Le vamos a sumar 0,7 centímetros y dejamos marcado con una línea recta la división de este costado para luego cortarlo, porque vamos a trabajar en este caso con puntilla. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta que vamos a colocar cintura de la misma tela base, vamos a sumar márgenes de costura en donde se uniría con la prenda. En todo el contorno de delantero y espalda y costado, vamos a sumarle 0,7 centímetros. Ahora se viene una parte un poquito más compleja. Vamos a generar la cintura de la tela. Para esto medimos todo el contorno de la prenda sin los márgenes de costura. En este caso me da un total de 71 centímetros. A esta medida vamos a restarle un 20% para generar la elasticidad que necesitamos. Si te gusta más sueltita, puedes restarle un 15%. Y como resultado me dio un total de 57 centímetros de cintura. De esta medida deberíamos realizar nuestra cintura de la prenda. Muy bien, entonces trazamos una recta de 28,5 centímetros que equivale a la mitad del contorno. Por un alto de 8 centímetros, que luego al doblarla nos va a quedar una cintura de 4 centímetros de ancho. Ahora subimos 4 centímetros desde uno de los costados, desde la base, y luego medio centímetro hacia el interior de la cintura. Ahora desde este punto trazamos una recta en diagonal de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con el otro costado. Y ahora la cintura nos queda con la forma ideal para que tenga un maravilloso calce. A esta cintura la vamos a cortar 2 veces y por último vamos a sumarle márgenes de costura en donde luego se va a unir con el resto de la prenda. El margen de costura es de 0,7 centímetros. Perfecto, ahora recortamos todos los moldes de la bombi ya modificada. Tenemos por un lado espalda, delantero, cintura y refuerzo que vamos a cortarlo en nuestra tela base. En este caso es una lycra Saplex color cereza. Y por otro lado tenemos el costado que lo vamos a cortar en puntilla.
Siempre tenemos que seleccionar alguna puntilla que combine en armonía con el color base. En este caso, al tener las flores en cereza, hacen un perfecto match. Muy bien, vamos a comenzar con el textil base. Generalmente colocamos alfileres, pero esta vez vamos a tizar sobre la tela con un lápiz de tiza. Podés conseguirlo en cualquier mercería, pero si no tenés, podés colocar alfileres como hacemos siempre. Si finalmente tenés el lápiz de tiza y querés hacerlo de esta manera, vas a tizar suave y prolijo a lo largo de todo el contorno de la prenda que vamos a tizar. Cuando terminamos de tizar, podemos rotular sobre el textil con una cinta de papel. Esto lo vamos a hacer en todas las partes: delantero, espalda, refuerzo y cintura por 2. Ten en cuenta siempre que el mayor estiramiento que necesitamos en esta prenda tiene que ser hacia los costados. En mi caso, al ser una tela que tiene doble rebote, simplemente ticé al hilo de la tela. Una vez que tenemos todo tizado, vamos a proceder a cortar.
Muy bien, ahora pasamos a cortar la combinación en puntilla. ¿Te acordás que habíamos dejado el costado unido? Bueno, en este caso, al ser una puntilla, no podemos cortarlo de esa manera. Entonces debemos cortar el molde de esta forma, justo donde antes se dividía. Estos moldes vamos a cortarlos por dos, encarados, o sea, una vez del derecho y otra del revés. Vamos a posicionar el molde de manera tal que las ondas de puntilla queden en la sisa o escote de pierna, tanto en el costado delantero como en el costado de espalda, y vamos a atizar nuevamente. Si te resulta más cómodo, colocas alfileres. Una vez tenés todo tizado, vamos a cortar cada parte. También, si te resulta más cómodo en lugar de tizar o colocar alfileres, podés simplemente sujetar el pedacito de moldería y cortar con el cúter rotativo. Así, de esta manera irían acomodados los costados en la prenda, más o menos para que te des una idea. Ahora hacemos lo mismo pero del lado del revés. Para eso vamos a dar vuelta los moldes y cortamos. Perfecto, ya tenemos todas las partes de la bombi cortadas, aunque aún nos falta cortar el refuerzo o fundillo interno de algodón. Muy bien, allá vamos. Siempre el refuerzo interno lo cortamos en algodón. Y generalmente, si bien podemos hacerlo a tono de la prenda, en el caso de no tener el mismo color, puedes usar simplemente blanco, negro o color natural. Y queda bien igual. Ahora sí, ya tenemos todo cortado. Perfecto.
Ahora vamos a proceder a unir la delantera con el refuerzo externo e interno. Para eso colocamos el delantero con el derecho de tela mirando hacia arriba. Por encima colocamos el refuerzo de la misma tela, con el derecho de tela mirando hacia abajo. Y por último colocamos el refuerzo de algodón por debajo de estos dos, y con el derecho de tela mirando hacia arriba. Y finalmente sujetamos con alfileres. Ahora, antes de ir a la máquina, vamos a adelantar un paso y vamos a unir los costados de puntilla. Para eso ubicamos enfrentando derechos tanto de espalda como de delantera de estos costados y colocamos alfileres para sujetar. Ahora sí, una vez en la máquina, vamos a comenzar uniendo la delantera y refuerzos con una costura recta. Luego pasamos a unir los costados, también con una costura recta. De esta manera aprovechamos y trabajamos un poquito en cadena. Perfecto. Ahora, una vez que hicimos todas las costuras rectas, pasamos a realizar las costuras en zigzag. Perfecto. Ahora, antes de volver a la mesa, vamos a pespuntear estos costados, acomodando el margen de costura hacia el costado trasero. Y ahora realizamos una costura recta de esta manera. Esto lo hacemos para reforzar estas costuras y generar un mejor acabado. Una vez hecho esto, pasamos a la mesa para cortar excedentes. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es unir la espalda al refuerzo. Para eso vamos a colocar el delantero con el refuerzo, con el derecho mirando hacia arriba.
Por encima colocamos la espalda, con el derecho de tela mirando hacia abajo, encarado, y sujetamos con alfileres solo los textiles base. Ahora vamos a hacer un rollito, de esta manera. Y pasamos el refuerzo hacia atrás. Y ahora sí, sujetamos todo con alfileres. Muy bien, ahora vamos a la máquina y realizamos una costura recta. Así debería quedarte. Y ahora vamos a realizar una costura en zigzag. Perfecto. Ahora cortamos excedentes de costura y luego abrimos la prenda para cortar sobrantes de textil. De esa manera emprolijamos todo. Ahora, si rotulaste con cinta, es momento de quitar esos rótulos. Perfecto, ya tenemos unidos delantero, espalda y refuerzos. Ahora vamos a continuar con los costados. Y por otro lado, con el envivado de las sisas o escote de piernas. Vamos entonces a colocar envivado o partido en las sisas o escote de piernas. Podemos utilizar cualquier partido, en este caso es un partido de 13 milímetros. Lo vamos a colocar con una costura en zigzag. Ten en cuenta que el zigzag no puede ser mayor al ancho del elástico. Vamos a comenzar cosiendo unos centímetros solo sobre el elástico y luego continuamos colocando la delantera. Vamos a dar un estiramiento al elástico un tanto suave, en este caso de 2 a 3 centímetros. Perfecto, así es como debería quedarnos este envivado. El elástico partido también podés usarlo a tono, o también elegir elásticos en negro y resolver de esta manera. Ahora sí, vamos a pasar a los costados de esta bombi. Lo primero que tenemos que hacer es un pegado de elástico en el escote de la pierna del lado interno. Esto lo hacemos para dar una leve contención
y también mayor durabilidad a la prenda. Para esto necesitamos elástico de embutir de 0,5 centímetros. Vamos a comenzar siempre por el elástico, dando unas primeras puntadas. Y luego, por debajo del elástico, colocamos el recorte de costado de la bombi. Y vamos a dar un estiramiento de 4 a 5 centímetros. Un tanto leve, porque si damos demasiada elasticidad va a quedar todo arrugado y muy poco estético. Este elástico va colocado del lado del revés del recorte de costado. Por lo que luego de las primeras puntadas de elástico vamos a colocar el recorte de puntilla con el derecho de tela mirando hacia abajo. Tened en cuenta que tenemos que dejar la onda de puntilla libre. Por eso el elástico va a ir acomodado unos milímetros por encima de donde comienza la onda de puntilla. Muy bien, una vez finalizado cortamos excedentes de elástico y así deberían quedarnos ambos costados. Ahora vamos a sujetar estos costados con alfileres al resto de la prenda, para luego ir a la máquina. Vamos a colocarlo enfrentando derechos de tela base y de puntilla. Primero lo hacemos con el delantero. Dejamos todo sujeto con alfileres y finalmente vamos a ir a la máquina a realizar una costura recta. Y ahora, una vez que terminamos de realizar la costura recta, vamos a proceder a realizar una costura en zigzag para terminar de unir estos costados a la prenda.
Una vez hayamos finalizado, vamos a continuar realizando un pespunte sobre cada unión de textil base con puntilla. Para que nos quede súper prolijo, posicionamos el margen de costura hacia la puntilla y realizamos una costura recta. Y finalmente, con los hilos que nos quedan al final, hacemos un nudito. Siempre que lleguemos al final de la recta, realizamos retroceso y avance para lograr un atraque. Muy bien, así es como nos estaría quedando nuestra hermosa vedetina Frida con estos costados de puntilla hermosísimos. Ahora vamos a continuar uniendo ambos costados a la espalda de la bombi, de la misma manera que lo hicimos con el delantero. Vamos a enfrentar derecho de tela de espalda con derecho de tela de la puntilla de los costados, de esta forma. Y colocamos alfileres para sujetar. Maravilloso. Una vez en la máquina vamos a realizar primero una costura recta y luego una en zigzag, de la misma forma que lo hicimos con el delantero. Y por último vamos a realizar un pespunte.
Recordá que a la hora de realizar el pespunte en este costado de la prenda, vamos a posicionar el margen de costura hacia los costados en puntilla. De esta manera la costura queda súper reforzada y súper prolija. Maravilloso, ahora sí falta muy poquito para que tengamos terminada la vedetina más linda y cómoda que viste en tu vida. Ahora vamos a proceder a colocar la cintura. Para esto lo primero que hacemos es sujetar ambos costados con alfileres, siempre enfrentando derechos de tela. Una vez hecho esto, nos vamos a la máquina y vamos a rizar una costura recta. En todo el proceso, la tensión del hilo debe ser la adecuada. Si vos ves que la costura de pronto estira la prenda, tenés que darle menos tensión al hilo. Perfecto, lo siguiente que hacemos es una costura en zigzag. Muy bien, ahora vamos a cortar excedentes. Una vez finalizado, vamos a unir esta cintura al resto de la prenda. Para eso primero acomodamos la cintura y vamos a generar las divisiones, que luego nos van a ayudar para que todo nos quede centrado y prolijo. Lo primero que hacemos es volcar la mitad de la cintura de esta manera y luego vamos a sujetar con alfileres los costados.
para que nada se nos mueva durante el proceso. Perfecto, lo siguiente que hacemos es juntar ambos costados de esta forma, para luego definir el centro del delantero y el centro de la espalda de la cintura. Una vez hecho esto, vamos a colocar alfileres. De esta manera la cintura nos va a quedar dividida en 4 secciones visualmente. Lo siguiente que hacemos es definir en la bombi el centro del delantero y el centro de la espalda. Y vamos a colocar alfileres. Maravilloso, ya tenemos definidas las guías con las que nos vamos a manejar en este colocado de cintura. Ahora vamos a colocar a modo de guante la cintura sobre la bombi, de esta manera. Y primero unimos los costados con alfileres. Y luego unimos el centro de la espalda y el centro de la delantera. Ahora que ya tenemos todo sujeto, nos vamos a la máquina. Como te darás cuenta, el contorno de cintura es bastante más chico que el contorno de la prenda. Y así es como debe ser, así que no te preocupes. Ahora ten en cuenta que una vez que estamos en la máquina, lo que vamos a hacer es estirar la cintura y no la prenda. Imagínate que la cintura es un elástico. Vamos a comenzar siempre por un costado de la prenda y vamos a iniciar con una costura recta y sin estirar damos unas primeras puntadas. Ahora sí, con la aguja baja estiramos la cintura y acomodamos. Utilizamos como guía el alfiler siguiente. Más que eso no debemos estirar. Nos vamos ayudando con los dedos y continuamos cosiendo hasta llegar al siguiente alfiler. Luego lo quitamos y volvemos a acomodar y a estirar la cintura. Y así continuamos a lo largo de todo el contorno de la prenda.
Espectacular, así es como te tiene que quedar. Ahora finalmente vamos a realizar una costura en zigzag, respetando el estiramiento que dimos anteriormente. No podemos estirar ni más ni menos. Muy bien, muchachas, ya tenemos este nuevo proyecto hermoso terminado. Y así es como nos tiene que quedar nuestra vedetina Frida con todas las combinaciones que le hicimos. Realmente tienen que hacerla y no se imaginan lo cómoda que es. Realmente, al no tener elástico en cintura, es lo más cómodo que hay en el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Nos encontramos en el próximo proyecto de esta hermosa membresía lencera.